Video 1. El desarrollismo. Hola, mi nombre es Pedro. Soy el creador de la corriente de pensamiento desarrollista. Me defino como espiritualista que defiende la existencia de Dios y la conciencia como una realidad distinta a la materia. El desarrollismo está sustentado en la teoría del desarrollo por información, que es un tratado filosófico y científico presentado formalmente mediante un libro. Los videos tienen un fin divulgativo de la teoría. En el primer video se verán los conceptos fundamentales del desarrollismo. Si eres un buscador de las verdades esenciales, las que atañen al origen del universo y la vida, quizá te preguntes si hay algún propósito para que exista el universo y la vida, o quizá pienses que todo se explica desde y por la materia. La perspectiva desarrollista sobre la formación del universo y origen de la vida te dará un nuevo punto de vista, dado que no solo está planteado filosóficamente, además científicamente, por lo que los datos propuestos y conceptos desarrollados hacen viable el desarrollismo como el verdadero proceso que ha generado el universo. En principio dije que soy espiritualista, pero no religioso. De hecho, creo que las religiones han generado una barrera para el desarrollo espiritual. Me defino como un espiritualista de una nueva generación, pues entiendo que es necesario dar un gran paso de la fe a la razón o análisis y también del dogma al método. El desarrollismo tiene como fin generar las bases para una espiritualidad científica, pero dicha cuestión es la conclusión de mi trabajo. Para ello hay que explicar por qué sería posible una espiritualidad científica, aunque es un largo camino y no cabe todo en este video. Quiero contarles que el desarrollismo como concepto aplicado al universo y todo lo que contiene, inclusive la vida, es nuevo, dado que no he encontrado referencias ni filosóficas y mucho menos científicas que se aplique a la resolución de la existencia del universo y su configuración. Es, a mi entender, una perspectiva no solo interesante, pues describe la realidad en la que vivimos partiendo de un axioma diferente al creacionismo y materialismo. Para que quede claro y ustedes puedan verificar lo que digo, voy a explicar las diferencias. El creacionismo resuelve la ecuación fundamental del universo con el factor Dios. No obstante, entiende que lo único diferente a la materia es el alma humana, dado que, como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, los otros seres que se jodan no tienen alma, puesto que fueron creados para utilidad humana. En la pantalla, el creacionismo se puede ver mediante una ecuación, por lo que la explicación a todo lo que existe y por qué existe está en la voluntad de Dios. Por tal razón, por muchos siglos y antes que se desarrollaran las ciencias, si llovía era porque Dios lo quería, si había un terremoto era por voluntad de Dios, o algún tipo de castigo por no obedecer las leyes, por lo que todo lo que sucedía tenía una razón y causa en Dios. Con el devenir de las ciencias sabemos que no llueve por voluntad de Dios, tampoco que los terremotos o huracanes son un castigo dado por Dios. La segunda ecuación no solo es científica, además materialista, dado que se aplica a la existencia del universo y todo lo que hay en él, por fenómenos naturales que se encuadran dentro de un proceso que se llama evolución, que es puramente materialista. Con respecto a este último punto, la evolución, voy a abrir un paréntesis para hacer una acotación. Los espiritualistas me hacen dudar mucho de sus conocimientos en líneas generales. Lo digo porque la evolución macro, la que configuró el universo a gran escala, es un proceso puramente materialista, que se fue generando a través del tiempo y por mecanismos aleatorios. En el caso de la vida, solo le agregaron la selección natural. No obstante, la evolución es un proceso que va de lo inferior a lo superior, por lo que si es correcto dicho proceso, no es necesario la existencia de Dios, pues la misma plasticidad de la materia, más el tiempo y la eventualidad, son suficientes para crear el universo y la vida. Cabe la pregunta, ¿por qué los religiosos o creyentes aceptan el proceso de la evolución? Cierro paréntesis. El desarrollismo parte del axioma de unidad compleja compuesta por partes. Ecuación 3. El cientificismo materialista es monista. Quiere decir que el único factor que utiliza para resolver la ecuación fundamental del universo es la materia, la que se encontraba en ciertas condiciones, comprimida y caliente. El desarrollismo, que parte del axioma de unidad compleja, está compuesto por materia,
uno de los componentes. La energía en potencia sería otro componente distinto de la materia, con un valor igual a 0,1. Se puede ver el símbolo en la pantalla. El tercer factor corresponde a la información. Si bien me defino como espiritualista, como pueden ver, el desarrollismo, al igual que el cientificismo materialista, no utiliza el factor Dios para resolver la ecuación fundamental del universo. Por dicha razón, sostengo que el desarrollismo es filosófico y científico. Lo importante del desarrollismo es que los factores que utiliza son completamente verificables, puesto que son reales. No obstante, alguien podría decir o preguntarse que los factores sean reales implica que hayan estado involucrados en la formación del universo. Voy a utilizar mi metáfora preferida, que el universo en su inicio haya sido como una semilla. Es pues necesario, para poder esclarecer dicha cuestión, comparar los dos posibles sucesos, uno mediante el Big Bang desde el monismo y otro desde el desarrollismo, explicado en detalles en la teoría. En los videos los conceptos serán tratados sintéticamente para no hacerlos extensos y difíciles. Según mi entendimiento, al analizar el escenario previo al Big Bang desde un materialismo puro, se generan falsas relaciones entre el factor materia en sí mismo y las condiciones, temperatura y compresión. La primera falacia se observa en la interpretación que hacen de la materia, puesto que la entienden como homogénea. Lo cierto es que si solo existía la materia en un estado homogéneo, dicen estado plasma, quiere decir que si una sustancia, sea la que fuere, la dividimos hasta agotarla, tenemos en todas sus partes la misma sustancia. No se convierte en otra cosa al fraccionarla. No es probable. Tampoco la temperatura y la presión son condiciones suficientes para que la materia se convierta en otra cosa. La plasticidad de la materia no equivale a diversidad. ¿Y por qué dicha cuestión es esencial? Porque si la materia hubiese sido homogénea, como lo sostienen los Big Bangistas, al expandirse solo se habría fragmentado, pero no diversificado, lo que haría imposible el universo en el que vivimos. Otro universo sí, claro que es posible. El otro punto que lleva a cuestionar el materialismo y la teoría del Big Bang es el tipo de energía que utilizan. La energía por compresión. Lo que sabemos a ciencia cierta es que hay diversos tipos de energías, como las que gobiernan el universo, por lo que cada energía cumple una función. Lo que se puede observar con claridad es que la energía por compresión no es una energía apropiada para generar el universo en el que vivimos. Para ello se puede comprobar con un simple teorema el cual sostiene: todo sistema de energía por compresión, cuanto menor es la energía al liberarse, mayor es la probabilidad de que se ordene, por una parte. Por otra parte, el teorema predice: cuanto mayor es la energía que libera un sistema comprimido, menor es la probabilidad de que el sistema se ordene. En el caso del universo, por la cantidad de energía que liberó y aún sigue liberando, la probabilidad de que el universo se haya ordenado mediante energía comprimida es, desde la perspectiva desarrollista, igual a cero. Dicho teorema, su parte contiene una parte empírica en la que no entraré en detalles. El otro problema que presenta es cierta característica de la energía, dado que la energía por compresión al liberarse es una continua. Si bien la energía en el universo es continua, quiere decir que fluye constantemente, tiene una particularidad, es por pulsos. En la teoría del Big Bang no se reconoce dicha particularidad que es propia del instante en el que se formó el universo. Por tal razón, la energía por pulsos no es una que se podría haber formado luego del Big Bang. La energía por pulsos es comprobable mediante el reloj y en la naturaleza se observa como cambio. El desarrollismo, como lo dije anteriormente, parte del axioma de que el universo era una unidad compuesta por partes. Es necesario mencionar que el Big Bang parte de un primer principio, pues sostiene que antes no había nada. El desarrollismo utiliza una constante existencial en donde no se parte del principio que el universo es la existencia de todo cuanto existe. Un primer principio. La materia en el desarrollismo es solo una sustancia, la que por sí misma no cambia. Necesita de otro componente, la información. Después la información, dentro del desarrollismo, una energía específica que configura la materia. Por último,
El otro componente es la energía en potencia, completamente diferente a la energía por compresión. Imaginen que el universo utilizara la energía comprimida en la vida, como en una semilla, algo imposible. Entiendo que es perfectamente extrapolable al universo, porque el universo es la unidad compuesta y compleja mayor, dado que es lo que ha permitido que exista la vida, por lo que es probable que el universo haya utilizado ese tipo de energía en vez de la energía por compresión. Dichas energías actúan de formas similares, por lo que es posible confundirlas, más a gran escala, como la energía que se necesita para generar el universo. Cabe una síntesis de lo tratado. El desarrollismo se opone al materialismo absoluto de manera filosófica y científica, dado que resuelve la ecuación fundamental del universo partiendo de un axioma viable. Quizás alguien se pregunte, pero no eres espiritualista. ¿En dónde se encuentra Dios? Si bien soy espiritualista, en el desarrollismo no se utiliza el concepto Dios para resolver la ecuación fundamental del universo, dado que el término Dios no es convertible a factor concreto. Para el final quería dejar la diferencia más importante entre materialismo y desarrollismo, inclusive con el creacionismo, ya que los creacionistas entienden que Dios creó el universo junto con el tiempo y el espacio. Me refiero justamente al espacio, puesto que el desarrollismo requiere del espacio. No se acepta la hipótesis que la energía por compresión pueda crear el espacio. Es pues el espacio dentro del desarrollismo una realidad mucho más compleja que el tiempo, la materia, la energía y la información, dado que es probable que existan espacios diferentes en el que nos movemos. Por ejemplo, el espacio que utiliza la inteligencia, la imaginación, cuando soñamos, no tiene nada que ver con la espacialidad física en la que se mueven los cuerpos. En relación a lo Dios, me ha pasado que cuanto más me he alejado de las religiones, menos creo saber de Dios, por lo que soy un espiritualista que no sabe nada de Dios. Lo que sí he podido conseguir, y creo que es poco y nada, mediante la teoría del desarrollo por información, una probabilidad científica de la existencia de Dios. No obstante, en la teoría no se fija ni un lugar ni tiempo para la creación. En su lugar utilizo la constante existencial que tiene un valor igual a X. Tampoco creo que de resolverse todas las X se llegaría a Dios, como la hipótesis del primer motor, la que es un error plantearla o quererla resolver sin caer en una falacia, dado que no hace falta llegar al primer principio para demostrar la existencia de lo que llamamos Dios, que vaya a saber qué será. Con esto termino el video, espero haber aportado algo. Muchas gracias por su atención.